En 1965, Sylvia Marie Likens, de 16 años, perdió la vida tras permanecer cautiva durante casi 3 meses. Las aberraciones, maltratos y torturas que soportó antes de perder la vida es algo inimaginable. Era una jovencita llena de vida con una fortaleza que poco a poco fueron quebrantando, hasta que su cuerpo y alma simplemente no pudieron más. En este video hablaremos de violencia contra menores. Por lo complejo del caso, cambiaré algunas palabras tratando de hacerlo lo más claro posible. Pero es uno de los casos más difíciles y fuertes que he realizado. Recomiendo discreción. Sylvia Marie Likens nació el 3 de enero de 1949 en Indiana, Estados Unidos. Fue la tercera de 5 hijos. Era la hija del medio. Nació entre 2 pares de gemelos. Daniel y Diana eran los hermanos mayores. Benny y Jenny eran los pequeños de la casa. Sus padres, Lester Cecil Likens y Elizabeth Frances, se ganaban la vida vendiendo dulces y refrescos en los puestos de un carnaval que viajaba por todo Indiana durante el verano. Por esta razón, tenían que mudarse muy a menudo, lo que provocaba dificultades financieras en la familia. Desde que eran pequeños, Sylvia y sus hermanos viajaban regularmente con sus padres para ayudarlos en el trabajo, sobre todo en verano. Pero conforme los jóvenes fueron creciendo, preferían quedarse en Lebanon, Indiana, donde residían. Por seguridad, Sylvia y Jenny, cuando decidían no ir al carnaval, se quedaban al cuidado de familiares o de su abuela. Sylvia era una linda joven de cabello largo y ondulado, color castaño claro, que le llegaba por debajo de los hombros. Era descrita como una jovencita alegre, amigable y segura de sí misma. Sus amigos le decían Cookie de cariño. Ocasionalmente ganaba dinero extra cuidando niños, haciendo mandados o planchando para amigos y vecinos, dando parte de sus ganancias a su mamá. A pesar de siempre estar alegre, sonreía delicadamente manteniendo su boca cerrada, ya que le faltaba uno de sus dientes frontales, el cual perdió de niña jugando un poco brusco con uno de sus hermanos. Decían que era un poco sobreprotectora con su hermana menor, Jenny, quien sufrió de polio cuando era pequeña, lo que causó que una de sus piernas fuera más débil que la otra. Cojeaba notablemente y tenía que usar un aparato ortopédico en una pierna, pero eso no las detenía de disfrutar e ir a la pista de patinaje local, su pasatiempo favorito. Sylvia se encargaba de que su hermana no se sintiera mal por su discapacidad y le ayudaba en todo momento tomándola de la mano. Para junio de 1965, la familia Likens residía en Indianápolis. El 3 de julio, Elizabeth, la madre, fue arrestada y posteriormente encarcelada por robo. Al poco tiempo, fue dejada en libertad y se llegaba la hora de que la familia tenía que irse otra vez al carnaval a trabajar. Como Jenny y Sylvia no querían ir, Lester, su padre, hizo arreglos para que sus hijas se alojaran con Gertrudis Banaszewski, la madre de 2 niñas con las que las hermanas se habían familiarizado recientemente mientras estudiaban en la escuela secundaria, Paula y Stephanie Banaszewski. Gertrudis le dijo a la pareja que no se preocupara y que se fueran tranquilos, que sus hijas iban a estar bien cuidadas en su casa y serían vistas como parte de la familia, sin saber que las estaban dejando en el mismo infierno. Gertrudis Nerit Banaszewski nació el 19 de septiembre de 1928 en Indianápolis, Indiana, hija de Hugh Marcus Van Fassen y Molly Martle. Venía de una familia de clase media trabajadora, pero tras la repentina muerte de su padre, tuvo que dejar la escuela y trabajar. Se casó a los 16 años con John Stephan Banaszewski, con quien tuvo sus primeros 4 hijos. Se divorciaron después de 10 años de un matrimonio con violencia familiar. Al poco tiempo se casó con un hombre llamado Edward Guthrie, con quien su matrimonio duró menos de 6 meses. Tiempo después, se casaría por segunda vez con su primer marido, Stephen, con quien tuvo 2 hijos más, y terminaron divorciándose por segunda vez en 1963. A solo semanas de su tercer divorcio, comenzó una relación con Dennis Lee Wright, un joven mucho menor que ella, con quien tuvo un hijo. Pero al poco tiempo del nacimiento del bebé, Dennis decidió abandonarla. Aunque ella le interpuso una demanda de manutención, muy rara vez Dennis contribuyó con ayuda para el bebé. Solo recibía un poco de ayuda de su primer esposo y realizaba trabajos espontáneos con vecinos y conocidos, como costura o limpieza para ganar dinero y así poder mantener a sus 7 hijos y pagar el alquiler de su casa.
Para verano de 1965, cuando Sylvia y Jenny se mudaron con los Vanesuski, Gertrudis vivía sola con sus 7 hijos: Paula de 17, Stephanie de 15, John de 12, Marie de 11, Shirley de 10, James de 8 y Dennis Lee Wright Jr. de 1 año. Según el trato con los Likens, recibiría $20 semanales para cuidar a Sylvia y a Jenny hasta que sus padres regresaran en noviembre de ese año. Durante las primeras semanas de Sylvia y Jenny con la familia Vanesuski, todo parecía normal. Jenny, Sylvia y Stephanie pasaban sus tardes bailando y cantando música pop y de los Beatles, grupo favorito de Sylvia. Aunque Sylvia sí se encargaba de la mayoría de las tareas domésticas de la casa, ella no se quejaba. Las jovencitas también asistían regularmente a la escuela dominical con los niños y los jóvenes Vanesuski. Todo comenzó a cambiar para las jóvenes y sobre todo para Sylvia, luego de que el pago de los $20 no llegara siempre a la fecha acordada. En ocasiones se retrasaba más de 2 días, lo que provocó que Gertrudis comenzara a tener una actitud muy diferente con ellas. Comenzó golpeando las sentaderas de las jóvenes, casi siempre sin ropa, con gruesas tablas de madera, mientras las insultaba con palabras ofensivas y les decía que no estaría cuidándolas de a gratis. También comenzó a racionarles la comida y en una ocasión fueron golpeadas en la espalda en más de 15 ocasiones, luego de que Paula, la mayor de los Vanesuski, le dijera a su madre que las hermanas habían comido demasiado en una cena de la iglesia. Para mediados de agosto, Gertrudis, por alguna razón, había concentrado su abuso en Sylvia. Se cree que el motivo principal eran los celos de su belleza y juventud. Cuando los jóvenes regresaban de la escuela, sometía a Sylvia a golpes y la obligaba a comer sobras y comida en mal estado de los botes de la basura. En una plática entre chicas, Sylvia les platicó a Jenny y a Stephanie de un joven que había sido su novio, cuando vivieron por un tiempo en California. Gertrudis, al escuchar la plática, comenzó a cuestionar a Sylvia de qué había hecho con ese joven, a lo que ella contó que salían a patinar al parque y a la playa. También les contó que en una ocasión había estado junto con él en una cama debajo de las sábanas. Gertrudis la interrumpió muy enojada. Cuestionándola de por qué había hecho eso, Sylvia solo contestó «no sé», encogiendo sus hombros. Varios días después, Gertrudis volvió a sacar el tema del novio con Sylvia. Le dijo que su estómago se estaba poniendo grande porque parecía que iba a tener un bebé. Sylvia pensó que estaba bromeando y dijo, tal vez solo necesite ponerme a dieta. Gertrudis, molesta, le dijo a ella y a las otras chicas que si hacían algo con un joven, tendrían un bebé, y luego pateó las partes íntimas de Sylvia. Paula, la mayor de las hijas, también participó en la agresión. La tumbó de la silla y la pateó mientras Sylvia estaba en el piso. En otra ocasión, mientras la familia cenaba, Gertrudis, Paula y un chico del vecindario llamado Randy Gordon Leopard obligaron a Sylvia a comer un perro caliente, el cual estaba sobrecargado de condimentos, a lo que ella vomitó y la obligaron a comérselo. Sylvia fue acusada de comenzar rumores en la escuela sobre Stephanie y un chico. Sylvia le admitió a Stephanie que había sido solo una broma, pero esta enojada la golpeó. Llorando, Sylvia le pidió disculpas. Pero cuando Coy Randall Hubbard, el novio de Stephanie, se enteró de esto, atacó brutalmente a Sylvia, golpeándola en la cabeza contra la pared. Paula, la mayor de los Vanesuski, golpeaba con frecuencia a Sylvia. En una ocasión de tantos golpes, se rompió su propia muñeca y en venganza utilizó su mano lastimada, ahora con yeso, para golpearla aún más en la cara. Ocasionalmente, Jenny era obligada a golpear a su propia hermana, si no, sería ella quien recibiría los golpes. Hoy, el novio de Stephanie y otros jóvenes del vecindario visitaban la casa de los Vanesuski con mucha frecuencia, solo para violentar física y verbalmente a Sylvia, en ocasiones con la participación de los hijos de Gertrudis y ella misma. Le laceraban su cuerpo, quemándola con cigarrillos y golpeando sus partes íntimas hasta lesionarla gravemente. En diferentes ocasiones la obligaron a quitarse la ropa enfrente de todos y lesionarse ella misma en sus partes con una botella de vidrio. Llegó el tiempo en que Gertrudis le prohibía a Sylvia asistir a la escuela. Esto después de que supuestamente Sylvia robó un traje de gimnasia en la escuela. La golpeó como castigo por el robo, pero luego comenzó a insultarla y a decirle que era una promiscua.
Stephanie intentó inútilmente ayudarla. Gertrudis continuó golpeándola y luego le quemó las yemas de los dedos. Sylvia y Jenny tenían miedo de pedir ayuda. Jenny era amenazada constantemente de que si decía algo le pasaría lo mismo que a Sylvia. Lester y Elizabeth Likens visitaron a sus hijas en algunas ocasiones y ni a ellos tuvieron el valor de decirles lo que sucedía. Se cree que porque las visitas eran rápidas y Gertrudis siempre estaba presente. En una ocasión, Sylvia y Jenny, de paseo en el parque con su hermana mayor Diana, encontraron el valor para contarle lo que estaba pasando. Le contaron todo, pero no le dijeron dónde vivían. Diana creyó que estaban exagerando. Tiempo después, Sylvia y Jenny se encontraron con Diana en el mismo parque, mientras estaban en compañía de Mary Benesuski de 11 años. Y a Sylvia se le dio un sándwich para comer cuando mencionó a su hermana que tenía hambre. Cuando regresaron, Mary le contó a su madre lo del sándwich. Paula golpeó y apretó el cuello de Sylvia hasta hacerla perder el conocimiento. Luego Gertrudis la metió en una bañera en agua hirviendo para limpiarle los pecados. Golpeaba su cabeza contra la bañera para hacerle recobrar el conocimiento cada vez que Sylvia se desmayaba del dolor. Poco después de este incidente, un hombre del vecindario llamó a la escuela anónimamente para reportar a una niña llena de llagas en todo el cuerpo que vivía en la casa de los Benesuski. Una enfermera de la escuela visitó la casa para investigar esto. Como Sylvia tenía tiempo que no había asistido a la escuela, llegó preguntando por ella. Gertrudis le dijo a la enfermera que Sylvia había huido de la casa la semana anterior y que desconocía su paradero. Que sí tenía algunas llagas, pero que no eran tan graves y se debían al mal higiene personal, ya que la joven estaba fuera de control y no podía hacerla que se mantuviera limpia. Unos vecinos de los Benesuski se llegaron a percatar de los moretones en las jóvenes Likens. Esto cuando llegaron a visitar la casa de la familia en algunas ocasiones. Incluso fueron testigos del maltrato de Paula hacia Sylvia, pero nunca informaron a las autoridades. Alrededor de los primeros de octubre, Diana, la hermana mayor de Sylvia y Jenny, descubrió que sus hermanas estaban en la residencia de los Benesuski. Llegó a la casa con la intención de ver a sus hermanas. Gertrudis se las negó, alegando que sus padres le habían dejado dicho que no podía verlas. Luego le ordenó que se fuera y no volviera. Aproximadamente 2 semanas después, Diana se encontró por casualidad con Jenny y le preguntó por Sylvia. Jenny le dijo: «No te puedo decir o me meteré en problemas». Debido a tantos golpes, Sylvia poco a poco se volvió incontinente. Como se le negaba el acceso al baño, era forzada a hacerse encima. Debido a esto, fue atada en el sótano de la casa. Casi todo el tiempo la mantenían sin ropa. No le daban alimento ni agua. Gertrudis inventaba a sus hijos que Sylvia la insultaba y decía insultos sobre ellos, con la intención de que todos la menospreciaran y la atacaran. A los niños del vecindario a veces se les cobraba 5 centavos para poder bajar al sótano donde estaba Sylvia y poder humillarla, golpearla, quemarla y mutilarla. Gertrudis, sus hijos, los jóvenes y los niños del vecindario bañaban a Sylvia con agua hirviendo y ponían sal en sus heridas. Quisiera decirles que esto ya pronto habría terminado, pero falta mucho más y peor, sí, mucho peor. En una ocasión, Gertrudis y su hijo de 12 años frotaron orina y heces del pañal de su hijo pequeño en la boca de Sylvia. Para este tiempo, lo único que recibía Sylvia era media taza de agua al día. Tenía un estado grave de malnutrición. Gertrudis decidió dejar a Sylvia dormir arriba en la habitación con la condición de que no mojara la cama. Por la mañana, cuando se dio cuenta de que la cama estaba mojada, la obligó a lastimarse en sus partes con una botella enfrente de todos, y luego la bajó al sótano y le escribió con una aguja caliente en el estómago: «Soy una prostituta y orgullosa de ello». Gertrudis se burló de Sylvia diciéndole que ya nunca iba a poder casarse por lo que ahora tenía escrito en el estómago. Le dijo: «¿Qué vas a hacer ahora?». Sylvia, llorando, contestó: «Supongo que no hay nada que hacer». Más tarde ese día, fue atada y exhibida sin ropa frente a los jóvenes y niños del vecindario para que se burlaran de ella. Esa noche, Sylvia le dijo a su hermana Jenny: «Yo sé que no quieres que me muera, pero voy a morir, puedo sentirlo». Al día siguiente, Gertrudis obligó a Sylvia a escribir una carta donde culpaba a unos chicos de todo lo sucedido, ya que ella había huido por su voluntad
y había tenido intimidad con muchos de ellos voluntariamente. El plan sería que ya con la carta, uno de sus hijos y Jenny llevarían a Sylvia a una zona boscosa y la dejarían ahí para que muriera. El 25 de octubre, Sylvia intentó escapar del sótano después de escuchar una conversación relacionada con el plan de abandonarla para que muriera, pero debido al estado en el que se encontraba, fue detenida. La golpearon repetidamente en el rostro con un cortinero hasta dejarla inconsciente. Luego, la arrastraron hasta el sótano. Esa noche, Sylvia intentó pedir ayuda golpeando las paredes del sótano. Una vecina de los Benesowski informaría más tarde a la policía que había escuchado el alboroto, pero que como el ruido había cesado repentinamente, decidió no informar a la policía. En la mañana del 26 de octubre, Sylvia ya no podía hablar ni coordinar correctamente el movimiento de sus piernas y brazos. Gertrudis llevó a Sylvia a la cocina con la intención de darle algo de comer, pero frustrada porque no podía pasar el alimento, esta la devolvió al sótano. Gertrudis le ordenó a Sylvia que se limpiara, ya que ésta se había hecho sus necesidades encima. En un intento de lavar a Sylvia, John la roció con una manguera de jardín que Randy trajo a la casa esa tarde por pedido de Gertrudis. Sylvia volvió a intentar desesperadamente escapar, pero colapsó antes de llegar a las escaleras. Gertrudis, molesta, le pisoteó la cabeza. Alrededor de las 5:30 de la tarde, Richard Hobbs regresó a la residencia de los Benesowski y se dirigió inmediatamente al sótano. Resbaló con las húmedas escaleras del sótano y cayó al suelo para encontrarse con Stephanie llorando y abrazando el cuerpo demacrado y lacerado de Sylvia. Stephanie y Richard decidieron darle un baño cálido y vestirla con ropa nueva. Luego la llevaron a un colchón en una de las habitaciones. Mientras Sylvia murmuraba su último deseo de que su papá estuviera ahí con ella, Stephanie miró a su hermana menor Shirley y le dijo: «No te preocupes, estará bien». Cuando Stephanie se dio cuenta de que Sylvia no estaba respirando, intentó aplicarle resucitación, pero fue inútil. Sylvia había perdido la vida a los 16 años. Gertrudis le decía a sus hijos que Sylvia estaba bien y estaba tratando de engañarlos fingiendo su muerte. Golpeó el cuerpo sin vida de Sylvia, diciéndole que dejara de fingir. Al darse cuenta que ya no respondía, entró en pánico y le pidió a Richard que llamara a la policía. Cuando las autoridades llegaron alrededor de las 6:30 de la tarde, Gertrudis dirigió a la policía al cuerpo demacrado y ya sin vida de Sylvia. Les entregó la carta y les dijo que había intentado ayudarla curándole las heridas por horas, que le había dado primeros auxilios, pero que todo fue inútil. Les contó que Sylvia tenía semanas que había escapado de la casa y que ese día había vuelto en ese estado y con la nota que les había entregado. Paula, con la Biblia en las manos, dijo ante todos: la muerte de Sylvia estaba destinada a suceder. Miró a Jenny y le dijo, con voz fraternal: si quieres vivir con nosotras, te trataremos como a nuestra propia hermana. Jenny primero declaró lo que Gertrude les había dicho que dijeran, pero en una oportunidad les susurró a uno de los oficiales: sáquenme de aquí y les contaré todo. La declaración proporcionada por Jenny Likens llevó al arresto de Gertrudis, Paula, Stephanie y John Benesowski, bajo sospecha de asesinato. Coy Hubbard y Richard Hobbs también fueron arrestados y acusados de los mismos cargos. Los 3 hijos mayores de Gertrudis, junto con Coy, fueron puestos bajo custodia de un centro de detención juvenil, y los hijos menores de los Benesowski y Richard fueron detenidos en un hogar para niños de Indianápolis. Todos fueron retenidos sin derecho a fianza en la espera del juicio. Inicialmente, Gertrudis negó cualquier participación, pero el 27 de octubre admitió que su hija Paula y Coy habían golpeado a Sylvia y que ella, en algunas ocasiones, la había obligado a dormir en el sótano cuando mojaban la cama. Declaró que Sylvia se había vuelto incontinente por un problema mental y unas lesiones en los riñones. Sin ningún remordimiento, Paula firmó una declaración donde admitía todo lo que le hizo a Sylvia. John Jr. en sus declaraciones admitió las agresiones y declaró también algunas de las cosas que Gertrudis le había hecho. Otros 5 niños del vecindario que habían participado en el abuso de Sylvia, Michael Monroy, Randy Leppard, Darlie McGuire, Judy Duke y Anna Cisco, también fueron arrestados el 29 de octubre. Fueron acusados de causar lesiones a Sylvia y cada uno fue posteriormente puesto en libertad bajo la custodia de sus padres.
en una citación para comparecer como testigos en los próximos juicios. Gertrudis Benesuski, su hija mayor Paula, su hijo John y los dos jóvenes del vecindario, Coy Hubbard y Richard Hobbs, fueron a juicio por tortura y asesinato de Sylvia Likens. El caso fue descrito como un acto diabólico nunca antes visto. Incluso el abogado defensor declaró que los actos cometidos a Sylvia no se le deberían de cometer ni a un animal. En mayo de 1966, después de 8 horas de deliberación, el jurado declaró a Gertrudis Benesuski culpable de asesinato en primer grado. Fue condenada a cadena perpetua, pero salió en libertad condicional en 1985, cumpliendo solo 19 años de su sentencia. Paula fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y liberada en 1972, cumpliendo solo 6 años. Coy, Richard y John fueron declarados culpables de homicidio involuntario y cumplieron menos de 2 años en una institución correccional antes de ser liberados condicionalmente el 27 de febrero de 1968. Las torturas que llevaron a la muerte de Sylvia Likens es considerado uno de los peores crímenes en Estados Unidos. ¿Qué opinan de este caso? Los leo en los comentarios.